Buenas tardes, nos encontramos con Marta Sanz. Marta nació en Madrid y se licenció en Filología, es doctora en Literatura Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid y también se ha formado en el taller de escritura en la Escuela de Letras de Madrid. Ha escrito novela, cuentos, artículos de opinión, pero lo que nos ocupa hoy es un ensayo llamado Monstruas y Centauras, nuevos lenguajes del feminismo. ¿Cómo surge, Marta, esta idea o esta necesidad de escribir un ensayo como Monstruas y Centauras? Bueno, en primer lugar, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a Claudia por haberse puesto en contacto conmigo y a Rocío y a Nicanor por su invitación. Eso lo primero. Respecto a de dónde salen Monstruas y Centauras, bueno, pues Monstruas y Centauras yo creo que nace de dos tipos de impulsos. Uno que tiene que ver con la realidad que estamos viviendo a la altura del año, creo que era 2018 aproximadamente, una cosa así, con esa eclosión reivindicativa por parte de las mujeres que viene por una parte del movimiento Me Too en Estados Unidos, por otra parte también de un tipo de feminismo entendido de otra manera que viene de Francia, una mayor sensibilización respecto a lo que son los lenguajes del feminismo desde España. Estamos en ese caldo de cultivo, vivimos en esa situación de efervescencia y, claro, las editoriales, las editoras, las directoras de las editoriales, porque casi todas son mujeres, pues me ofrecen escribir este libro. Me dicen, ¿por qué no escribes un libro en el que tú recojas un poco tu experiencia respecto al cambio del punto de vista de las mujeres de tu edad y de mujeres un poco mayores que tú, un poco más jóvenes? Y entonces a mí me pareció una buena idea. Como yo creo que la literatura, más que un don divino, es algo que tiene que ver con un oficio. Cuando me encargan que yo escriba un libro que me parece interesante, pues digo que sí, claro, y pues de ahí surgió la realidad y la sensibilidad de una editorial para pensar que yo era la persona adecuada para, de alguna manera, captar las contradicciones o formular las respuestas adecuadas a esa realidad que se estaba produciendo. Vale, pues si te parece, vamos a ir desmembrando poco a poco los distintos debates o conclusiones que va sacando en el libro, sobre todo porque igual hay gente que no lo ha leído, pero a pesar de eso, pues abrir un poco el debate y las distintas reflexiones que van pasando. En primer lugar, quiero citar pues, lo que dices en el primer capítulo, que se llama Realidad 8 de marzo, y que tiene que ver un poco con un pensamiento que tenemos mucha gente joven últimamente en torno a la manifestación del 8 de marzo, y es como ese cansancio y ese pensar, ¿de verdad sirve seguir manifestándonos? Y sobre todo, pues este ensayo ha sido escrito en 2018, pero este año, de hecho, ha habido hasta una división de feminismos hasta el punto en el que ha habido 2 manifestaciones. Y tú dices en este punto, temo entrar y me rebelo contra ello en una competición de feminismos. Entonces, ¿qué está pasando ahora mismo para que el feminismo esté dividiéndose tanto hasta el punto que pueda caer en una paralización de la causa, en que no se lleve a ningún lado o que pierda el sentido la reivindicación, ¿no? De ir a la manifestación y decir, no sé hasta qué punto me estoy viendo representada o no en este feminismo, en otro, o por qué tengo que elegir? Bueno, yo no, lamentablemente siento decirte que no tengo una respuesta para ese problema. Es un problema que viene de antiguo. Siempre ha habido sensibilidades diferentes dentro del movimiento feminista para abordar cuestiones como, yo qué sé, desde la prostitución hasta vientre de alquiler o maternidad subrogada según se mire, hasta transversalidad ideológica del movimiento. Y entonces ahora todas esas contradicciones y esos conflictos se agravan con el tema de la ley trans, que es lo que ha sido prácticamente muy determinante para que hubiera 2 manifestaciones en Madrid. En cualquier caso, yo creo que de lo que se trata es de buscar siempre espacios de encuentro,
porque lo que es bastante evidente es que las reivindicaciones siguen siendo útiles, porque la realidad sigue siendo una realidad que convierte las diferencias de las mujeres en desventajas en el espacio público. Entonces, yo creo que cuanto antes intentemos limar asperezas, cuanto antes encontremos puntos de intersección, espacios de encuentro para ir todas y todos a una, como Fuenteovejuna, que se decía en la obra de teatro, mejor nos irá, porque además la realidad se muestra especialmente cruel con las vulnerabilidades de los sectores más desfavorecidos, especialmente en los momentos de crisis, ¿no? Y yo creo que vosotras, que sois personas, que sois mujeres jóvenes, que sois hombres jóvenes, tenéis que estar muy, muy pendientes de que nadie os robe los derechos conquistados desde hace mucho tiempo. Y en ese sentido, bueno, derechos conquistados desde hace mucho tiempo que se ven en peligro, o sea, que están cada vez más en riesgo, ¿no? El ensayito empieza, y esto no es hacer spoiler, porque yo creo que no se puede hacer spoiler de un ensayo, ni siquiera creo que se puede hacer spoiler de una novela, creo que la literatura tiene que ver con otros asuntos. Este ensayo empieza con esa convocatoria multitudinaria de la manifestación del 8 de marzo de 2018 y una llamada de una compañera mía del instituto. Yo tengo ya 54 años, amigas y amigos. O sea, imaginaos el tiempo que ha pasado para que ellos sigan manteniendo relación con una compañera de instituto. Y la llamada de esa compañera de instituto tiene que ver con la posibilidad de que vayamos juntas a la manifestación del 8 de marzo, cosa que llevábamos haciendo durante toda la vida y que hemos tenido la suerte de ver cómo sí que ha ido cristalizando en logros consecutivos, ¿no? Entonces, desde esa experiencia de lucha, desde esa falta de pereza, desde ese cansancio que no nos podemos permitir, yo lo que os diría es que no os desaniméis, ni aunque llueva ni aunque truene. Bueno, otro de los puntos que tratas en este capítulo y que también hablas en tu libro Clavícula es el derecho a la queja. Es decir, está claro que en Occidente las mujeres hemos alcanzado unos derechos a nivel legislativo, a nivel social, a nivel cultural, que no son suficientes todavía, pero que nos pueden posicionar en una situación que a veces dicen de privilegio. Es decir, ¿de qué os vais a quejar si ya habéis conseguido? Y tú de lo que hablas es de que no tienes que permitir que nadie te diga que por haber alcanzado ciertos derechos que no sigas teniendo derecho a la queja. Es decir, porque es importante que desde Occidente y desde nuestra posición, además de defender lo que pasa en el resto del mundo, que no olvidemos lo que pasa al lado nuestro o los derechos de los que seguimos faltando o de esa falta de representación de la mujer en el espacio público. Sí, vamos a ver, para mí es muy importante reivindicar el derecho a la queja desde todos los sectores vulnerables. En el caso de las... Y en ese sentido quiero subrayar una cosa muy importante que seguramente vertebra todo el discurso de monstruas y centauras. Yo creo que las vulnerabilidades desde un punto de vista social deberían aglutinarse en movimientos sinérgicos. Para mí, la reivindicación de género tiene que ver con la reivindicación de clase. Y para mí la reivindicación de género y la reivindicación de clase tiene que ver también con los problemas asociados a la xenofobia y al racismo, con los problemas asociados a los distintos niveles culturales, con la posesión o no posesión de la enfermedad como un valor. Entonces yo creo que todas esas cosas deberían ir de la mano para verdaderamente crear una sociedad donde se proteja a los más débiles y a las más débiles, y eso que se llama los cuidados no tenga que ver solamente con una conducta dentro de la clase, de la casa, quiero decir, sino que tengan que ver con unas políticas, con una serie de decisiones gubernamentales y estatales. Enlazando con esto, claro, el derecho a la queja en las mujeres lo que va es un poco a dinamitar la línea de flotación, y siento la metáfora bélica en estos tiempos tan espantosos, va un poco a dinamitar la línea de flotación de los estereotipos en torno a la mujer.
No sé, yo no sé si vosotros y vosotras habéis tenido esta experiencia, pero las mujeres, y esto lo comento yo en Clavícula, o bien responden al estereotipo de la princesa guisante, que es capaz de detectar el haba o el guisantito o el garbancito debajo de los 7 colchones y parece que todo le molesta, que todo le irrita, que todo le inquieta. Aquello que decían, señora, las sales, que se desmaya. O sea, esta como especie de extrema fragilidad impostada de las mujeres flores que hay que cuidar porque les da una corriente de aire y mueren. Y en el otro extremo de la simplificación de los estereotipos sobre la mujer tenemos el de esa mujer dura, sacrificada, abnegada, que no se queja por nada, que tiene 40 de fiebre y lleva a los niños al colegio, que trabaja en casa, que trabaja fuera de casa, que tiene siempre la comida hecha a la hora, ¿no? Entonces, creo que hay que intentar un poco buscar pues eso, espacios intermedios en los extremos del estereotipo. Igual hay muchas mujeres también, eso se ve mucho en el imaginario cultural, en los modos de representación de los personajes femeninos en la historia de la literatura, por ejemplo, las mujeres son santas o putas. Entonces, hay que intentar buscar representaciones y hay que intentar buscar personajes que de algún modo retraten una realidad en la que las mujeres son muy diversas y desde luego tienen el derecho a tomar la palabra para expresar lo que os decía al principio, todas sus desventajas en el ámbito social y en el ámbito político y en el ámbito de lo común. Y en este sentido quiero enlazar una idea que me parece muy importante porque ahora se habla mucho de violencia intrafamiliar y todas estas cosas, ¿no? El problema de la violencia contra el cuerpo de las mujeres no es un problema familiar. El problema de la violencia contra el cuerpo de las mujeres es un problema sistémico. Es un problema que tiene que ver con la acumulación, con el paso del tiempo y de estratos culturales que siempre nos han colocado en el lado malo del mundo y en el lado malo de la dominación. Entonces, el hecho de que las mujeres, por ejemplo, tengamos que asumir una mayor temporalidad en la contratación, una mayor temporalidad no deseada, el tema de todas las desventajas en el ámbito laboral para mí están íntimamente unidas con la violencia de género dentro de las casas. Es como si hubiera una devaluación del cuerpo. Hay una devaluación del cuerpo, hay una devaluación de la carne. Y os recuerdo que las mujeres tenemos alma hace muy poco, que si nosotros nos pensamos, o sea, yo qué sé, veis las representaciones, los cuadros, los museos, las mujeres tradicionalmente hemos sido siempre cuerpo. Entonces, el cuerpo se tasa en el mercado laboral. El cuerpo se tasa, se pesa y se mide en el espacio público. Y como es despreciado y como es devaluado, pues eso puede traducirse en conductas violentas dentro de la casa, caminando por las calles, en la experiencia permanente del miedo y en esa cosa tan terrible que nos pasa a las mujeres, que es la sensación de tener que estar todo el rato braceando en contra de la corriente, de tener todo el rato la sensación de que tienes que hacer el doble de esfuerzo para conseguir lo mismo. Y esa sensación, que no es solamente una sensación, sino una realidad, en lo que termina derivando es en enfermedades. En enfermedades, en ansiedad, en enfermedades psíquicas y en enfermedades físicas que no se pueden desvincular de la violencia sistémica y económica. De hecho, muchas veces te refieres al cuerpo de la mujer como un espacio de violencia y en el que, pues, por ejemplo, en España hemos pasado durante el franquismo de que el cuerpo de las mujeres fuera reprimido, su deseo sexual, pues a pasar a un nuevo panorama en el que tenemos un capitalismo por el que las mujeres son hechas como objetos de consumo, ¿no? Y que tengan que ser unos fetiches, que sean tanto objetos como consumidoras para satisfacer unos cánones que al final no han construido ellas, sino que han construido los hombres. Entonces, ¿qué supone esta nueva unión entre el patriarcado y el capitalismo?
para que las mujeres sean devaluadas de esta forma y sean convertidas, si antes eran reprimidas en el espacio privado, ahora están en el espacio público, pero como un objeto de consumo. Vamos a ver, ella lo ha explicado ya muy bien. En realidad yo poco puedo apostillar a lo que ha comentado ya Claudia. Para ilustrar lo que tú has explicado muy bien, yo escribí hace algunos años una novela que se titulaba Daniela Astor y la caja negra, y en esa novela, que se llamaba Daniela Astor y la caja negra, yo hablaba del momento de pubertad de una niña adolescente, 11, 12, 13 años, y en esa novela la pubertad de esa niña coincide con la transición, con el momento de la transición española, y se busca pues, una metáfora en la que ese miedo y esa inseguridad y al mismo tiempo esa gran esperanza que se tiene cuando tienes 12, 13 años y parece que te vas a comer el mundo, pero tampoco sabes lo que te espera, hay mucha inseguridad y al mismo tiempo mucha ilusión, pues ese momento de la vida personal coincidía con el estado de todo un país, que se sentía un poco así. Después de 40 años de represión franquista, decías, ¿ahora qué va a pasar? Tenías mucha ilusión, pero también había mucho miedo a los militares, había mucho miedo a que las cosas realmente no hubieran cambiado y entonces tú te manifestaras más de la cuenta y entonces te represaliaran de alguna manera. Entonces, en esa novela precisamente se da cuenta de lo que tú acabas de contar, se da cuenta de cómo las mujeres que vivieron bajo la moral nacional católica del franquismo experimentaban su placer, su deseo y su sexualidad como algo sucio y vergonzoso. Era vergüenza y suciedad, salvo algunas mujeres, pues yo que sé, intelectualmente privilegiadas o que habían tenido la suerte de criarse en ambientes muy progresistas. Lo normal es que tú experimentaras culpa y te sintieras pues eso, incluso sucia en el momento del gozo. En la transición española, con el cine del destape, con muchas otras cosas que os recomiendo que veáis porque es antropológicamente interesante, no tanto artísticamente interesante como antropológicamente interesante, en el momento de la transición se empezó a producir una especie de sobreexhibición del cuerpo femenino que se vinculaba, yo creo que de una manera bastante errónea, con la liberación de las mujeres, y digo que se vinculaba de una manera bastante errónea porque esas mujeres no se desnudaban por sí mismas, esas mujeres eran desnudadas por un ojo masculino y en realidad toda esa visión del cuerpo de las mujeres y de la sexualidad de las mujeres estaba respondiendo a una expectativa masculina, cronificada por la cultura, por el tiempo, por la historia. Y esa especie de pseudo-liberación al final ha confluido en esa especie de excesiva cosificación del cuerpo de las mujeres que nos lleva incluso a la violencia quirúrgica, muchísimas veces, a una insatisfacción permanente con el cuerpo, a una homogeneización de los cuerpos de las mujeres para responder a un canon que para mí es un canon casi de madera, ¿no? Entonces, se confunde la libertad con una especie de lógica de consumo quirúrgico que, lejos de empoderarnos, como se dice, yo creo que nos hace extremadamente desgraciadas. Una de las cosas que yo creo que tenemos que hacer las mujeres feministas y los hombres feministas también, que yo creo que existen y que hacen el esfuerzo de entender, pero en este caso sobre todo me estoy refiriendo a las mujeres, uno de los esfuerzos que tenemos que hacer es reflexionar sobre de dónde provienen nuestros deseos. ¿Cuál es el origen de nuestros deseos? Porque hay en muchos casos que nuestros deseos están respondiendo, y esto lo dijo el sociólogo francés Pierre Bourdieu, responden a una expectativa masculina. O sea, nosotras creemos que queremos cosas que vienen impuestas por un modelo cultural y asumimos como nuestras. Entonces, yo creo que habría que empezar a deconstruir ese espacio de deseo que a veces es tremendamente perverso.
Y me gustaría poneros un ejemplo de cómo las cosas yo creo que van cambiando en una dirección muy positiva y seguramente a vosotras no tenéis que vivir esas sensaciones que hemos vivido en mujeres de mi generación. Yo recuerdo que cuando yo era jovencita había una costumbre bastante extendida en los medios de transporte, fundamentalmente en el metro, que consistía en los sobones del metro. O sea, tú te metías al metro y entonces pues, cualquier desaprensivo pues, te podía tocar el culo o lo que quisiera. E incluso había mujeres, como mi tía Maribel, que llevaban un alfiler en el bolso, porque era una chica bastante atractiva y todo, sistemáticamente cada vez que se metía en el metro le pasaba eso. Entonces, ¡pif!, el alfilerito y entonces la cosa se neutralizaba. Había muchas mujeres que si no les pasaba esto, si no se metían en el metro y no eran violentadas, si no las empotraba un tío en el lavabo de una discoteca, quienes se ponían en tela de juicio eran ellas, como personas no deseables, como personas no suficientemente atractivas. Entonces, fijaos cómo eso lo que implica es una normalización terrible de la violencia. Entonces, tú llegas a desear pues, actitudes, conductas que son violentas. Entonces, hemos resignificado el lenguaje y eso se dice explícitamente en Monstruas y Centauras. Lo que ahora es un abuso, antes no lo era. No lo era. Y hay muchas mujeres que estamos echando la vista atrás y reinterpretando nuestra historia, localizando conductas, comportamientos, espacios que en su momento no sentíamos como violentos, sino que encima sentíamos como deseables. Toda la representación de la violencia sexual contra las mujeres ha hecho que las propias mujeres interioricen esa violencia sexual como algo morboso, deseable, erotizante. Y entonces estamos un poco en el proceso de deconstruir esas maneras de la sentimentalidad y del erotismo que se relacionan en gran medida con la información cultural. Y una vez dicho esto, tengo que decir que yo estoy absolutamente en contra de la cancelación. Se trata de leer. Se trata de interpretar críticamente, se trata de medir y aquilatar el valor de los artificios y de los artefactos culturales en su contexto. Se trata de desarrollar la conciencia crítica. Eso es construir democracia y ciudadanía. Cancelar no creo que sirva para nada, absolutamente para nada, más que para... pues ¿cómo decir? Como estimular como una sensación represiva e inquisitorial que al final lo que hace es volverse en contra de mujeres que lo que van buscando son todo lo contrario, espacios de liberación. Las feministas no somos puritanas, en absoluto, para nada. De hecho, este es un punto que tocas y que me parece muy importante, teniendo en cuenta toda la censura que hay actualmente en una sociedad que se supone que es democrática y que es avanzada y que lo que cae es en la cultura de la cancelación, hasta en la autocensura de las personas, de decir no puedo decir esto o esta palabra porque me van a acabar linchando. Y lo que tocas en el último capítulo es que las culturas democráticas no deben tener textos sagrados, es decir, no podemos cancelar en HBO que aparezca lo que el viento se llevó o que no se lea Lolita, sino aprender como a leer estos libros, pero desde otra clave, ¿no? Entonces, ¿tú crees que sí que puede servir la literatura como un arma, como dicen, un arma cargada de futuro, de forma que no cancele, sino que enseñe a leer, pero para después ver de una forma crítica? Claro, efectivamente, es exactamente lo que estaba diciendo antes. Las artes, la palabra literaria tiene que ser, desde mi punto de vista, un ejercicio radical de libertad. Un ejercicio radical de libertad para bien o para mal. La literatura no tiene que ser edificante, la literatura no tiene que ser aleccionadora.
La literatura está dando cuenta de las contradicciones y de los conflictos en un tiempo y en un espacio. Está dando cuenta de todas las emociones y las ideas cambiantes que tienen lugar en la contemporaneidad. Entonces, ahí hay de todo. Y ahí cabe todo, y ahí hay pues frases que pueden resultar muy agresivas para determinado tipo de ojo y otras frases que pueden resultar muy placenteras para otro tipo de ojo, ¿no? Además, no tenemos que olvidar que cuando hablamos de literatura, cuando hablamos de artes plásticas, cuando hablamos de cine, estamos hablando de modos de representación, y como estamos hablando de modos de representación, lo importante es cómo el cómo se convierte en el qué de lo que estamos diciendo. Entonces, eso es una especie como de superposición significativa a lo que se está planteando artísticamente, ¿no? Entonces, enseñar a leer es enseñar a decapar, a ir buscando estratos, a ir propiciando una actitud hacia los textos que sea lenta y espeleológica, y por debajo, y en esa indagación lenta y espeleológica de los textos que hacemos por debajo y que hacemos por detrás, reside la posibilidad de construir la conciencia crítica. Entonces, por eso yo creo que la literatura, el cine, las bellas artes en general son un espacio de resistencia frente al discurso del odio, frente al vértigo ingenioso muchas veces de las redes, que va buscando una espectacularidad o una violencia que sobre todo yo creo que cuantitativa y comercial, ¿no? Entonces, por eso a mí me interesa la literatura y otro tipo de lenguajes artísticos, y jamás en la vida se me ocurriría cancelar Lolita. Es más, yo leería Lolita y leo Lolita con mis alumnos, con mis alumnas, y cada uno decimos lo que pensamos de cómo está escrito el texto, qué tipo de visiones de la mujer se producen en torno a la construcción de ese personaje femenino que parece una mujer fatal, pero que en el fondo es una víctima, y aprendemos un montón. O sea, quiero decir, una de las cosas que han sido maravillosas en estos años es cómo las lecturas de género y las miradas feministas que no cancelan, sino que profundizan y buscan razones, yo creo que han redundado en beneficio de la comprensión lectora. Y no solamente han redundado en beneficio de la comprensión lectora, sino que han colocado en primer plano una cultura que no es la guarnición del filete, una cultura que es significativa, una cultura que parte de la realidad y construye realidad, y que por eso es importante para nuestras vidas y nuestras mentes y nuestra formación y nuestra felicidad o infelicidad, también puede ser. Bueno, a mí me encanta esa visión de la literatura como algo tan libre y tan fuera de la censura, pero luego la realidad es que nos encontramos en un mundo editorial y en una cultura en la que, por ejemplo, se trata un problema del que hablas en el libro, que es que solo el hombre puede hablar o puede representar tanto al hombre como a la mujer. Es decir, un escritor ruso puede hablar de Ana Karenina, pero parece que las mujeres escritoras tienen carencias o no pueden ser capaces de representar a un hombre, y todos los problemas que hay patriarcales en el mundo de las editoriales o en el mundo literario. Entonces, tú como escritora, ¿cómo ves este panorama o estos problemas en lo que debería ser la parte más feminista de la cultura, que es la literatura? Bueno, Claudia está poniendo el dedo en todas las llagas. A Claudia no le está quedando una llaga que no abrir. Esto hay que decirlo, y además creo que va a lo medular, va a lo verdaderamente, a lo importante, a lo que a mí más me puede interesar contaros y compartir a partir de este libro. Antes de contestar a tu pregunta, quiero decir que uno de los ejemplos más flagrantes de la doble moral y del cinismo mercadotécnico del mundo en el que vivimos es la censura de los pezones en Instagram. Es una cosa alucinante. O sea, tú puedes colgar allí posts en las que digas unas cosas absolutamente aberrantes, pero si enseñas un pezón,
que es la cosa más natural y más... Quiero decir que es que ni te lo planteas. Yo soy de una generación que estábamos en tetas en la playa siempre. Desde que éramos pequeñas. A mí mi madre nunca me puso el cacharrito de arriba y fui creciendo y adiós. Y entonces lo vivías con total naturalidad y ahora, sin embargo, hay posturas ultraconservadoras y por eso os digo que hay una reacción como muy extraña. Una vez dicho esto, ¿qué es lo que pasa? Claro, esto tiene mucha miga, vamos a ver. Las mujeres lectoras, las mujeres cultas y las mujeres cultivadas, en gran medida hemos sido educadas como hombres. Es decir, nuestros referentes culturales, de manera mayoritaria, son textos escritos por hombres. Entonces, como yo creo que la literatura es algo que se metaboliza, como yo creo que la literatura es algo que empieza a formar parte de tu sistema endocrino y que configura tu mirada y que puede, yo qué sé, desde hacer estallar todos tus prejuicios hasta ratificarlos, pues yo qué queréis que os diga, yo jamás en la vida me atrevería a negar los placeres o los horrores derivados de leer a Tolstoy. Tolstoy forma parte de mi cuerpo. Tolstoy forma parte de mi ser. Ana Karenina y ese suicidio terrible en las vías del tren y esa mujer que está enamorada del amor. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, las mujeres somos conscientes de que, precisamente por esto que acabo de decir, lo universal, lo que se considera universal en las artes, es única y exclusivamente lo masculino. Lo universal, es lo masculino. Eso es lo que tiene interés. De manera que yo puedo leer 15 novelas sobre el cáncer de próstata de Philip Roth y hacerlo con mucho interés, porque me está hablando de la enfermedad y está universalizando una temática a partir de una experiencia individual. Pero si yo escribo un libro sobre una mujer con una menopausia precoz, ese libro es solo para tías. Ese libro les interesa a las tías. Y probablemente les interesa a las tías cincuentonas, ni siquiera a las chicas jóvenes. Entonces, hay un intento de recuperación del espacio de eso que se llama universalidad. Entonces, muchas mujeres estamos hablando de cosas pequeñas y de cosas genéricamente marcadas con un afán de trascendencia metafórica y de universalidad, porque claro, eso que se llama el cosmos o el universo no solamente está constituido por los varones de la especie. Hay muchas otras posibilidades que tienen derecho a ser representadas en el arte. Entonces, en ese sentido, el arte también es una manera de influir aunque sea a medio plazo, en las conductas de la gente. Entonces, eso es lo que buscamos. Y entonces, por una parte, es verdad eso que tú dices, que desde el punto de la crítica hay gente que piensa que las mujeres no estamos capacitadas para reproducir las polifonías del mundo, que las mujeres solamente podemos hablar desde una voz de mujer o desde una mirada de mujer, porque solamente el hombre tiene la capacidad para hablar por la boca de los perros, los gatos, los niños, las mujeres que menstruan o las mujeres que se enamoran. El hombre tiene esa capacidad de ventriloquía y de representación. Las mujeres parece que solamente podemos hablar de nuestras cosas. Entonces, se produce el doble movimiento. Las mujeres reivindicamos la posibilidad de hablar de todo polifónicamente y de tener un estilo universal y al mismo tiempo, a través de una escritura que a veces es autobiográfica, marcadamente autobiográfica o escritura del yo, pues subrayamos la necesidad de contar el mundo a través de otros ojos y de otras miradas y de otras sensibilidades. Entonces, es complejo, es estar a todo. Es otra vez hacerlo todo a la vez, es otra vez desgastarte más del doble de lo que te deberías desgastar y tomar muchos orfidales para poder dormir. Y bueno, hay un problema que yo creo que, bueno, hablando con compañeras de clase, con amigas, que ocurre es que por más que intentas deconstruir lo que se supone que la cultura te ha
te ha impuesto, que es una cultura al fin y al cabo masculina, tú intentas depurar, ser feminista en este punto, feminista en el otro, pero te das cuenta de que todo sigue marcado por lo que ha dictado el hombre, es decir, lo que tú hablas en el libro como una lente masculina que marca todo y de la que parece imposible escapar. De hecho, pones un extracto de Adrienne Rich que me parece como muy acertado, que dice: este es el lenguaje del opresor y sin embargo lo necesito para hablarte. Entonces, ¿tú crees que podemos renunciar como a esta colonización patriarcal, igual que, por ejemplo, la gente colonizada dice: yo no puedo escapar de ser una persona colonizada porque tengo que utilizar el lenguaje de mi opresor para que me hagan caso? Igual que, por ejemplo, pues los afroamericanos en Estados Unidos, si no utilizan la voz del americano rico y blanco, no va a ser escuchado, necesita ese lenguaje. ¿Tú crees que podemos realmente escapar de esta lente masculina, de esta cultura masculina, o que puedes ir poco a poco deconstruyendo, pero al final te vas a quedar ahí? Hombre, yo creo que ese pozo siempre va a estar allí, que tendría que haber una invasión extraterrestre, que no descarto, dado cómo son las cosas, para que los puntos de referencia cambiaran de una manera copernicana, y que tampoco ni siquiera sé si es deseable no tener conciencia de que ahí está ese pozo y de que ahí está ese sustrato. Pero al mismo tiempo, pues yo, por ejemplo, soy muy consciente de que los experimentos, más que los experimentos, la intrepidez literaria, los lenguajes más arriesgados de una literatura nueva vienen por parte de escritoras jóvenes que lo que están haciendo es escribir con la lengua de las demonias. Es decir, conscientes de ciertos modos de autoritarismo lingüístico que vienen de una mirada heteropatriarcal, estiran su materia prima, le dan la vuelta, juegan con ella para intentar producir otro tipo de sentimientos y efectos expresivos. Entonces, eso está muy bien y en eso es en lo que estamos, ¿no? Yo recomiendo que leáis. Hay una escritora ecuatoriana muy joven que ahora vive en España, que se llama Mónica Ojeda, que tiene un libro de poemas que se llama, creo, La memoria de la leche, pero me puedo equivocar porque últimamente para los títulos soy fatal, donde veréis muy claramente cómo ella, por una parte, juega con los códigos culturales aprendidos y heredados de esa cultura marcada por una mirada masculina, pero al mismo tiempo juega para intentar mirar la realidad de otra manera a través del uso lingüístico. Hay otra escritora muy joven argentina que se llama Marina Clos, que hace eso mismo, pero desde una perspectiva no solamente femenina, sino además indigenista. Y entonces, por el tipo de estructuras sintácticas que utiliza, por el tipo de quiebros que hace en la morfosintaxis, en los órdenes de la frase, está haciendo cristalizar una forma de pensamiento que te obliga a mirar de otra manera lo real y construye de otra manera lo real, ¿no? Entonces, estamos ahora en ese espacio y Adrienne Rich tenía mucha razón, era una mujer muy sabia. Puedo reconocer la lengua del opresor, puedo reconocer la lengua del colonizador, puedo reconocer la lengua del heteropatriarcado, sé el daño que me hace, pero ojo, mucho cuidado, no me puedo separar completamente de ella porque forma parte de mí y la necesito para hablarte. Bueno, ya de los últimos puntos que quería tocar, que estoy hablando mucho, es pues anda que yo. Sobre el feminismo liberal que se ha construido y sobre la redefinición del concepto de poder. Y es que muchos de los avances que ha habido a lo largo de la historia en los hitos del feminismo se ha construido, pero al final pisando como los derechos de otras mujeres, ¿no? O sea, mujeres que están intentando ponerse a la altura de los hombres, pero olvidando que hay otros conflictos y que muchos conflictos sociales son interseccionales. Es decir, tú no puedes escalar a la altura de los hombres de tu categoría social pisando a la mujer que está limpiando en tu casa. Entonces, esto me lleva a pensar en si el feminismo puede ir separado de la política, que es eso que se dice muchas veces, o el feminismo debe ir ligado como
a unas políticas de izquierdas. O igual pues sí que puede haber un feminismo conservador, pero todo parece indicar a que si no se piensa en todas las mujeres, en todas las que son de distintas razas o de distintas clases sociales, nos estamos olvidando como una gran parte del feminismo, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, quiero decir, y creo que lo has explicado muy bien. Creo que tenemos mucho miedo a la palabra ideología. Y creo que tenemos mucho miedo a la palabra ideología porque a lo largo de la historia reciente se han producido como una especie de flujos contaminantes respecto a todo lo que es ideológico y a todo lo que es político, que tienen su raíz en las prácticas corruptas o en las prácticas autoritarias de determinados gobiernos. Entonces, yo creo que el feminismo es una ideología emancipadora, pero es una ideología emancipadora que tiene que ir, o sea, que su discurso ha de centrarse en las vulnerabilidades, en todas las vulnerabilidades, y hay que establecer todo tipo de sinergias. Entonces, yo no puedo entender que una señora o un señor me diga que es feminista cuando está defendiendo prácticas económicas que lo que hacen es perpetuar formas de explotación de unos seres humanos por otros seres humanos. Entonces, desde mi punto de vista, sí que hay una coincidencia entre el feminismo obrero y eso que llama, ahora se me ha olvidado quién es la escritora, eso que se llama el feminismo para el 99%. A mí me preocupa el feminismo para el 99%. Me preocupa que las Kellys se sientan protegidas por el movimiento feminista. Eso es para mí lo prioritario, pero probablemente porque yo soy una señora de izquierdas. Bueno, y ya para acabar con las preguntas, y ya damos paso a si alguien quiere hacer preguntas, o también hemos dejado un formulario para que vayan poniendo algunas dudas que se les ocurrían, entonces te las vamos formulando también. Y que no tiene que ver con monstruas y centauras, pero que me ha parecido muy interesante, que es como la dualidad de tus dos libros, El frío y Amor Fou, y que trata algo que, no sé, me ha parecido interesante que tratásemos, que son los tópicos que se dan en la ideología amorosa, es decir, lo que nos dicen que está bien en el amor o que debe ocurrir en el amor y que al final son dañinos o tienen dentro implícito esta cultura de la violación o de la denigración de la mujer, y que nosotros lo vemos pues en las películas, en las series, en los libros, y a nuestra edad nos creemos que es algo normal y que es intrínseco al amor, pero que no tiene por qué serlo. Entonces, ¿cómo lo tratas tú en tus dos libros? A tu edad y a la mía. O sea, que no te creas que esto, o sea, se cura así como así. Vamos a ver, El frío es el primer libro que yo escribí, que no me atrevería a calificarlo de novela porque no creo que fuera una novela, sino sencillamente un texto narrativo con dos voces narrativas enfrentadas que se iban contrapunteando. Y es un libro que tiene una base autobiográfica, es un libro que nace de la sensación de abandono, soledad y frío que yo experimento cuando un chico con el que tengo una relación que dura desde los 14 hasta los 22 años me deja. Entonces, el mundo se acaba, el mundo se para, porque para las mujeres ya sabéis que el amor es el centro de nuestra vida y esto lo tenemos como grabado al fuego en el corazón, y parece que todo falla si fallas en tu relación amorosa. Entonces, en ese momento yo decido que tengo dos opciones. Opción A, tirarme por un balcón, que es una opción que descarto inmediatamente, y opción B, escribir un libro. Y escribir un libro con el afán de vengarme y hacer daño y meter el dedo en el ojo todo lo que puedo a ese excremento que ha cometido el pecado terrible de hacerme el daño que me hizo. ¿Qué es lo que yo descubro con la escritura de este libro? Bueno, primero os digo que la venganza surtió efecto, porque el chico me llamó para decirme yo no soy ese, y entonces dije, y te he pillado, te he hecho un retrato maravilloso. Pero además de eso, con la escritura de los libros se aprende. Y yo aprendí
al final, que este chico que me dejó había hecho maravillosamente bien, que es lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque yo tenía una relación absolutamente vampírica, romántica y perturbada de las relaciones sentimentales. Entonces, este muchacho hizo muy bien en salir por patas, porque éramos la encarnación perfecta de lo que ahora se llama una relación tóxica. En aquel momento no existía el concepto relación tóxica, ¿no? Entonces, yo aprendí eso. Y desde ese momento pues intenté tener relaciones sexuales y relaciones sentimentales y relaciones con otros hombres que no cayeran en todos los tópicos de un amor romántico que finalmente lo que hace es herirte de una manera espantosa, ¿no? Y busqué fórmulas de amor más compañero. Y busqué fórmulas de amor más solidario y busqué fórmulas de amor menos egoístas. Es muy difícil porque eso lo tenemos, quiero decir, yo creo que forma parte, lo que os decía antes, forma parte de nuestro ADN casi. Es muy difícil liberarse del concepto del amor romántico. A lo mejor vosotras y vosotras lo estáis consiguiendo. Para mi generación yo creo que prácticamente imposible. Y en Amor Fu, pues de algún modo se retoma ese testigo del amor romántico del frío y se contrapuntea con una relación sentimental entre una pareja, Lala y Adrián, que es más sana, que está basada eso en el compañerismo, en la ayuda mutua, en una fascinación sexual que no reduce el amor a una relación de dominio o de poder. Y bueno, pues a mí esos son temas que me han interesado y que pues he hablado de ellos en mis libros. Hay algo que me encanta en la literatura, cómo el cuerpo de la mujer y el placer de la mujer, que yo creo que tiene que ver con los estados líquido y gaseoso, en realidad se solidifica. Las mujeres, pues, si cogéis, yo qué sé, todas las metáforas y las analogías de la poesía barroca, somos perlas, rubíes, somos nácar, somos metales preciosos, somos una cosa así, somos una cosa fría, y perfecta, incapaces de poder sentir el tacto, porque no somos de carne, no somos humanas. Y si alguna vez sentimos el tacto y somos de carnes y nos hacemos humanas, inmediatamente nos convertimos en un objeto corrupto, en un juguete roto, en algo que se estampa contra el suelo, en una pecadora, en algo sucio. Esto es la historia de la literatura universal. Hay un texto que me parece que cito ahí, que es el Canto a Teresa de Espronceda, poeta romántico, donde habla de Teresa. Teresa es pura, cristalina, maravillosa, estupenda. Bueno, pues cuando don José de Espronceda le pone un dedo encima a Teresa y cumple, realiza su deseo amoroso, no sé hasta qué punto, Teresa se convierte en un estanque de aguas corrompidas y fétidas. ¿Qué habrá hecho Teresa? Digo yo, dejarse. No te puedes dejar. Si te dejas ya sabes lo que pasa. Bueno, pues... Lo de que no te puedes dejar es broma, ¿eh? No, pero sí que es verdad que parece como que se idealiza ese concepto de la mujer virgen, que nadie ha tocado, que no puede como mostrar su deseo, porque en cuanto muestra su deseo y lo que realmente piensa, se convierte en eso, o las llaman brujas, o te llaman feminazi, o te llaman ordinaria, o no digas esas cosas porque al final no está tan... O sea, que sí que hemos avanzado, pero sigue estando a pie de actualidad que la mujer no puede mostrar su deseo igual que lo muestra un hombre. O sea que... Bueno, y ya vamos a pasar, si queréis, al turno de preguntas. Yo tengo aquí algunas apuntadas que me han ido dejando, pero si queréis hacer alguna vosotros, pues no sé, lo vamos intercalando o como veáis. La primera es, preguntan, ¿a qué se puede deber que la percepción sobre la existencia de la violencia de género haya disminuido entre las personas jóvenes? Pues eso es una muy buena pregunta para la que yo no tengo respuesta, porque evidentemente habría que hacer estudios sociológicos,
pero yo creo que puede tener mucho que ver con el estado de la economía, con la crisis, con el renacimiento de movimientos y partidos políticos de ultraderecha y con el renacimiento de partidos políticos de ultraderecha que además se identifican, yo creo que de una manera bastante errónea, con opciones antisistema. Entonces, resulta que el mayor tradicionalismo y las ideas más conservadoras respecto a las mujeres y contra las mujeres, pues ahora están en manos de partidos emergentes, y creo que eso cala en la juventud. Y yo lo siento profundamente. Yo, por ejemplo, doy muchísimas charlas en institutos, y os tengo que decir que me encuentro con dos perfiles bastante antagónicos. O sea, me encuentro, por ejemplo, con muchas chavalas muy jóvenes, muy sensibilizadas respecto a lo que son los objetivos del feminismo, muy conscientes respecto a que el feminismo no es lo contrario del machismo y este tipo de tópicos que se repiten un día detrás de otro. Chicas que a mí me dan muchas veces 100 vueltas en cuanto a las expectativas de lo que ellas quieren y de lo que ellas pueden luchar para sí mismas, y frente a esto pues me encuentro con otro tipo de chica que lo que le gusta en la vida es que el novio le vigile el móvil, ser fiscalizada todo el día, ser protegida de una manera absolutamente perversa, porque consideran que ese es su fin en la vida y eso es el significado del amor. Y me encuentro con las dos cosas. Y me encuentro con chicos muy jóvenes que de una manera muy agresiva y muy violenta creen que están perdiendo privilegios y que les están usurpando un espacio, y que, claro, somos una sarta de brujas y de lesboterroristas, y que además mentimos y que estamos todo el día propagando bulos. No creen en las cifras de la violencia, no se las creen, y además se creen que se encubre otra violencia que emana de mujeres que matan a los hijos y los entierran en la tierra de las macetas. Como estamos en la sociedad de la posverdad y el bulo, pues chicos, yo qué sé. Pero no sé, o sea, habrá que dejar pasar el tiempo para tener respuestas verdaderamente válidas sobre esa cuestión. Bueno, otra pregunta que te hacen, realmente te hacen dos que tienen bastante que ver. Una es, ¿qué libro recomendarías a tu yo de 20 años? Y otra, ¿qué libro te gustaría leer por primera vez? Es decir, que hayas leído y te gustaría leer. Madre mía, qué preguntas más difíciles. ¿Qué libro le recomendaría a mi yo de 20 años? Pues El Lazarillo de Tormes, que es el más ocurrido que se me ocurre en este momento. No sé realmente qué libro le recomendaría a mi yo de 20 años, entre otras cosas también porque mi yo de 20 años seguramente es muy diferente a vuestro yo de 20 años. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el libro que yo me recomendaría a mí misma seguramente a vosotras no serviría absolutamente de nada. Libros que me gustaría a mí volver a leer por primera vez, que son grandes descubrimientos. Bueno, pues cualquiera de las novelas de adulterio del siglo XIX. O sea, volver a leer o leer por primera vez Madame Bovary, volver a leer por primera vez La Regenta, volver a leer por primera vez Pepita Jiménez o Ana Karenina. Yo creo que es una experiencia absolutamente prodigiosa. Volver a leer la poesía de Federico García Lorca, volver a leer Poeta en Nueva York y quedarte con los ojos que te hacen chiribitas y que te dan vueltas, volver a leer La Casida de la mujer tendida de García Lorca, pues yo qué sé, volver a leer a Dorothy Parker. Si no habéis leído los poemas satíricos de Dorothy Parker, tenéis que leer todos y todas los poemas satíricos de Dorothy Parker. Odia todo. Hay poemas de odio. Fija, ahora que están de moda los discursos del odio, odia a las mujeres, odia a los hombres, odia a los universitarios, odia a los actores, odia a las actrices. Y es que les dedica poemas, pero de 200 versos, expresando su odio. Y era una tipa muy original. Ella iba
Una vez, por lo visto, salía de un hotel de estos de mucho postín en Nueva York y ella siempre llevaba un perrito, entonces el perrito, por lo visto, se hizo pipí se meó en la moqueta del hotel y salió el director y le dijo: «Mrs. Parker, su perro se ha meado en la alfombra del hotel». Y creo que ella se dio la vuelta y le dijo: «Perdone, he sido yo». Se marchó. Y estaba siempre rodeada de chicos jóvenes que le hacían mucho la pelota, a los que ella llamaba los gilipolluelos. Dice: «Ya están aquí mis gilipolluelos. Tenéis que leer a Dorothy Parker. Os lo recomiendo para los 20 años». Sí, señor. Ahora, se me acaba de venir a la cabeza. Y bueno, en cuanto a tus influencias literarias, ¿cuáles crees que han sido las que han marcado tu forma de escribir? Mira, pues creo que hay que diferenciar entre la realidad y el deseo. Porque una cosa son los libros que te gustan y los libros que de alguna manera a ti tienen un estilo que a ti te parece tan conmovedor que te gustaría que fueran una influencia tuya, y otra cosa los libros que de verdad te han influido. Hecha esta salvedad, yo creo que no me habría hecho escritora si en un momento determinado de mi vida no hubiera leído El amante de Marguerite Duras. Para mí la lectura del amante de Marguerite Duras fue absolutamente trascendental porque me hizo entender cómo los sentimientos más profundos y más calientes y más desgarradores se podían expresar de una manera fría y cortante como el filo de un cristal y cómo se podía hablar de la pasión amorosa con un ojo femenino crítico que pusiera de manifiesto pues todos esos desniveles que hay en el amor romántico, ¿no? En el amor romántico, para que sea interesante y representable desde el punto de vista literario, cinematográfico o artístico, tiene que haber siempre desniveles. Tiene que ser un sano que se enamora de una mujer que se está muriendo de leucemia, tiene que ser un Montesco y un Capuleto, tiene que ser, yo qué sé, una chica muy joven y un hombre muy viejo, tiene que ser la Cenicienta y el príncipe, o sea, siempre tiene que haber un desnivel para que haya interés. Y en el amante cuajan todos los desniveles, porque ella es una niña de 12 años, europea, blanca, pobre, que tiene una relación sexual intensísima con un hombre de 30, banquero, oriental de Saigón. Entonces, a mí me pareció, a mí me abrió los ojos porque además coincidió con cuando me dejó. Entonces dije, pues ya está, esto es lo que yo tengo que hacer en la vida, pero ya mismo. Sí. Y luego todo lo que leí en la escuela de letras que tú has citado allí, a mí todo lo que me enseñaron allí me sirvió muchísimo, cantidad. Bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer o... Adiós. Si queréis os pregunto yo. Puede ser aterrador. Dime. Has hablado concretamente de los filtros de Instagram, sobre sí. la que se hace en el caso concreto, aunque somos de una generación distinta, lógicamente los jóvenes y los menos. Entonces yo quería preguntarte sobre la cosificación que podría sufrir la mujer, o concretamente las mujeres jóvenes, en el ámbito de las redes sociales, porque al menos lo que yo analizo concretamente es que en redes sociales, como Instagram o TikTok, digamos que muchas mujeres, también hombres, pero en el caso concreto de las mujeres lo utilizan como plataforma de libertad de expresión, pero yo no sé hasta qué punto eso puede confundirse con cierto libertinaje, en el sentido de, pues es una frase muy conservadora, pero lo que sí noto estadísticamente es que la gran mayoría de las chicas jóvenes que se siguen en TikTok o Instagram, que se vuelven virales, son precisamente porque producen cierto contenido donde se sacan más nalga o se hace un baile más sensual, y la mayoría de los seguidores son hombres, ¿no? En cambio, cuando les echan en cara por qué hacéis este contenido, dicen, no, es dentro de mi libertad. Claro, pero ellas mismas son conscientes de que se están cosificando para que tengan seguidores. Entonces, era preguntarte hasta qué punto ves tú ahí a lo mejor cierta hipocresía.
Bueno, yo creo, fíjate, que ni siquiera hay hipocresía, porque verdaderamente yo creo que las chicas a veces cuando tienen ese tipo de conductas en Instagram y explotan esa fotogenia y están en una pose fingida y en una impostura permanente de su propia vida, tienen muy normalizada y tienen muy naturalizada la idea de que su libertad de expresión tiene en realidad que ver con su libertad de comprar y vender. O sea, creo que hay un objetivo que tiene que ver con la visibilización y con el lucro. Tiene que ver con la posibilidad de que tú generes un discurso lo suficientemente complaciente, aunque sea cosificándote, para que al final una marca se fije en ti y tu futuro en la vida pueda tener que ver con tu éxito como influencer. Entonces, ahí hay una gran perversión que tiene que ver con la sociedad de mercado y cómo esa sociedad de mercado nos impone conductas o formas de estar en el mundo que a veces resultan muy lesivas y muy dañinas, porque además ya sabéis que cada vez hay muchas más mujeres y muchas chicas jóvenes con unos niveles de insatisfacción tan altos por su exposición y por su falta de éxito en Instagram, que la cosa acaba en suicidio. Entonces, la verdad es que no tiene ninguna gracia. Mira, yo ahora no estoy en ninguna red social. Y durante la pandemia me hice de Instagram para poder promocionar un libro que era Pequeñas Mujeres Rojas, porque era la única manera que yo tenía y me lo dijo un bibliotecario de Gijón, y yo dije, bueno, pues si me lo dice un bibliotecario de Gijón, me parece serio, esto no va a ser para hacer directos en bibliotecas y estas cosas. Y yo aluciné, primero porque conocí a gente muy maja y yo que sí, establecí interacciones sanísimas, pero luego hay prácticas de Instagram que a mí me resultan completamente alucinantes, como que estés hablando y que salgan corazones. O sea, tiene mecanismos adictivos. Eso es como las máquinas tragaperras. Hay estímulos visuales que generan una adicción terrible. Yo solo quería corazones ya, y yo tengo 54 años. Y yo decía, pues si yo solo quiero corazones y hago cosas para que me den corazones, imagínate una persona que tiene 15. Pues usted debe estar completamente enloquecida con esto. Pero vamos, yo creo que en el caso de las chicas que tú dices pasa un poco esto. Y que hemos confundido el concepto de libertad con hacer lo que nos da la gana. Y la libertad no es hacer lo que nos da la gana. Pero de eso tiene la culpa una que yo me sé, que no voy a citar. Bueno, ella sola no. O sea, y toda la política trampista y todas estas cosas, o trampiana, o como se llame. Pues respecto a esto que has dicho, o sea, yo es algo que pienso muchas veces, porque yo creo que realmente es posible que una mujer pueda empoderarse a través de su cuerpo y mostrando lo que ella quiera, pero sí que es verdad que hay como un hilo muy fino entre el empoderarse porque realmente quieres, porque realmente es tu cuerpo, y me empodero porque sé que siempre hay alguien mirándome. Es decir, yo soy una mujer, pero siempre voy a necesitar que haya un hombre que me mire o que me diga que es válido lo que estoy haciendo o que le gusta lo que soy. Entonces, como que al final en Instagram pasa que sí que hay mujeres que yo creo que realmente pueden mostrar su cuerpo y todo lo que quieran y lo hacen empoderándose, pero hay otras que lo confunden con una validación que necesitan del hombre para seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, que muchas veces se confunden las dos cosas y tanto hay mujeres que buscan esa validación y lo enmascaran de empoderación, pero hay mujeres que sí que se pueden empoderar a través de su cuerpo. Y a mí me surge muchas veces la duda, y yo no quiero opinar porque, yo qué sé, veo a Cristina Pedroche en las campanadas y digo, pues ole ella que sale así y le da igual las críticas, pero por otro digo, realmente ella en su subconsciente y todo se está mostrando porque ella quiere, o sabe que una cadena le va a dar ese espacio solo porque se está mostrando desnuda. No sé, o sea, yo no tengo respuesta ante eso porque me lo pregunto todos los días, pero creo que es como muy interesante ver el límite. Yo creo que estamos en un momento eso de contradicción, de conflicto, de hacernos un montón de preguntas, de interrogarnos sobre cuál es la diferencia entre Cristina Pedroche y una militante de Femen, cuáles son las diferentes formas de utilización
de tu cuerpo en el espacio público y sobre todo que tenemos que reflexionar mucho eso de dónde proviene nuestro deseo y ver cómo muchas veces, perdón, yo veo a un sector de la juventud, y no de la juventud, también señoras mayores que puñetas y señores también, que a lo que aspiran en la vida es a tener bolsos. Entonces, bueno, es decir, esto ya no tiene que ver con una marca de género, esto tiene que ver con una creación de espejismos y de expectativas espurias en un sistema económico, desde mi punto de vista, completamente desquiciado. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta que queráis hacer. Yo reivindico, insisto, ¿cómo se llamaba la ingeniera biomédica, por favor? Yo reivindico que Laura invente el mamógrafo que no duela. Ya que está haciendo ingeniería biomédica, por favor, Laura, ponte a ello, pero ya, corriendo, ¿eh? Yo apoyo ahí a tu madre cantidad. Tu madre es una mujer muy sabia. Te necesitamos, Laura. Bueno, pues si no hay más preguntas, Marta, muchas gracias de verdad por... Gracias a ti, que te lo has trabajado, que lo has trabajado, pero de verdad, lo que he dicho antes lo digo de verdad. Creo que has ido a los asuntos, has ido al meollo de las cuestiones que pueden ser más interesantes. No me has hecho preguntas sensacionalistas, sino que me has hecho preguntas que enlazan con los temas de los que yo puedo hablar, que son los que se relacionan fundamentalmente con la cultura. Entonces yo te agradezco mucho que hayas leído también el libro y que me hayas tratado también. Muchísimas gracias.